Y estos pensamientos, tal vez tú no eres responsable de que lleguen, que fuiste bombardeado de que estaba en el vientre de tu madre. Y esos pensamientos llegan, pero a medida, por eso la palabra es clara cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué importante es conocer la palabra de Dios, porque me hace libre. ¿Ve? Entender que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Entender esa palabra puede salvar tu vida. Porque no importa lo que estés viviendo, Dios se va a meter en el medio. Y cuando Dios se mete en el medio, se acabó. Pero hay que tener fe, hay que creerle a Dios, porque no es cualquier cosa. Amén, hermano. Entonces, este video nos enseña a cuidar mis pensamientos. Ya, pastor, yo necesito cuidar mi cuerpo que estoy enfermo. Necesitas cuidar la mente. Necesitas cuidar qué pensamiento deja entrar. Necesitas cuidar qué idea deja entrar a la cabeza. Necesitas cuidar qué le permites al exterior afectar tu interior. ¿Eh? Cosa. Y bueno, ahí está Dios siempre, haciendo todo lo que tiene que hacer. Es una maldición familiar. ¿Existen las maldiciones familiares? Existen maldiciones familiares y quiero de una vez poner las cartas sobre la mesa. No estoy hablando de la maldición de fui con una bruja y me quemó un sapo verde y entonces te van a salir verrugas en la nariz. De eso no estoy hablando. Sí. Yo estoy hablando de las cargas energéticas, de las maldiciones energéticas que puede cargar una familia, de cómo nos influye, además de en la genética, de cómo nos influyen las emociones, los oficios, la manera en la que la familia ganó dinero, la forma en la que la familia llegó a un punto de vida, cómo nos influye si en nuestra familia hubo prostitutas o doctores o políticos o narcovendedores, cómo esas partes nos van cargando. Y la gente de repente dice, ay, no, esa es una jalada. Y yo digo, perfecto, déjame plantearte las cosas sobre la mesa. Tú heredas de tu papá, lo quieras o no, los ojos y la nariz. Y heredas de tu abuelita materna las orejas y las rodillas. Perfecto, eso es algo biológico, lo entendemos todos, ¿no? Pero también heredas cosas que no son biológicas. Heredas un lenguaje que no es biológico, heredas costumbres, persignarte, hincarte, no hincarte, comer chicharrón el domingo o no comer chicharrón el domingo, heredas costumbres, heredas hábitos, heredas patrones de pensamiento, que aquí me gusta mucho hacer una pausa. Piensen en todos los patrones de pensamiento que heredaron de casa. Hay gente que heredó de casa, no puedo. Hay gente que heredó de casa, no merezco. Y entonces, todo eso que estamos heredando, que es intangible, se va volviendo parte de nuestra energía. Y cuando una persona nace, en el ejemplo de tus hijas o cualquier persona que nace, tiene dos cargas familiares, la del papá y la de la mamá. Y en esas cargas familiares hay información. Y cuando esa información está sucia, esa información es tóxica, esa información es destructiva, se termina convirtiendo en una maldición familiar, no porque tenga un propósito de destruir, sino porque es algo que está contaminado. Hay un ejemplo que es bien duro y que yo me sostengo mucho en él. El alcoholismo se hereda, o se aprende, o es genético o no es genético. Y la respuesta es, si fuera genético, todos los hijos de alcohólicos tendrían que ser alcohólicos y no lo son. Si fuera aprendido, todos los hijos de alcohólicos tendrían que aprenderlo igual. ¿Por qué algunas personas que crecen con padres alcohólicos sí y otras no? Porque unos lo rechazan así muy cañón y es yo no bebo nada, y otros dicen yo sí me echo mi tequilita pero no caigo en el alcoholismo. Y la respuesta es que más allá de la parte palpable del alcohol, hay patrones de pensamiento y emociones que nosotros recibimos y que si no las trabajamos bien, se vuelven maldiciones familiares. ¿Cuáles son esas señales que yo puedo detectar para decir que estoy bajo una maldición familiar? Patrones, esa es la palabra clave del día de hoy. Si tú tienes un abuelito que se llamaba Jorge, tu papá se llama Jorge y tú te llamas Jorge, además si es de línea paterna, eres Jorge Martínez o eres Ricardo Sánchez, y hay tres Ricardo Sánchez, ahí tienes que decir, por ahí viene un patrón. Es un patrón muy palpable, muy fácil. Si tú repites el oficio, si tú de pronto, y hay gente que de repente dice, ay no, pero a ver, vamos a ponerlo, tú eres un corredor de bolsa, pero tu papá vendía cosas en el mercado y tu abuelito importaba cosas. Todos se dedican al comercio. No es que todos sean financieros, pero todos se dedican al comercio. O la gente que se dedica a la justicia. Entonces, mi papá era el capataz de la hacienda y ponía en orden. Mi mamá era la prefecta de la escuela y ponía en orden. Y yo soy policía, pones orden. Entonces, hay que darle un sentido no tan simplón. Esos patrones también pueden ser patrones conductuales.
piensen, esto está bien padre, la gente que nos está escuchando, piensen en qué cosas dices, le heredé esto a mi abuelita y me encanta. O sea, yo heredé el sazón de mamá Chabela, yo heredé lo parrandero de los Fernández, yo heredé lo padrotón de los Suárez. Esas cosas de las que nos sentimos orgullosas son patrones. Y cuando yo observo que un patrón se repite más de 3 veces o más, tengo que poner los ojos ahí. Ok. Tú ahorita de forma natural me lo contaste. Mi bisabuela se murió de eso, mi abuela se murió de eso, mi mamá se murió de eso. Son 3 personas muy cercanas que se murieron de lo mismo. Ahí hay un patrón. ¿Cómo se rompe ese patrón? Hay que ser consciente, hay que primero, lo más importante es tomar conciencia y no enojarnos con los patrones. De repente cuando hablamos de constelaciones familiares o de maldiciones familiares, la gente nos es muy fácil mirar atrás y decir, ay, ¿por qué vengo de una familia de pobres? Se hubieran puesto a trabajar, y juzgamos desde una perspectiva muy fría y muy injusta, porque tu mamá, tu abuelita y tu bisabuelita no eligieron de forma consciente enfermarse. Las personas que vienen de familias de abandono, por ejemplo, es que en la generación anterior abandonaron a mi bisabuela y luego a mi mamá la abandonaron y luego a mi tía la abandonaron y a mí me abandonaron. No estás eligiéndolo. Entonces, el primer paso es darte cuenta y el segundo paso es entender, y esto es la parte clave. Toda maldición familiar tiene una intención de aprendizaje. Toda maldición familiar. No te entiendo. Todo conflicto en una vida que se repite surgió como una intención positiva de algún miembro de la familia. Te voy a poner un ejemplo bien rudo. Imagínate que hay una familia que es muy violenta. Me tocó constelar con una persona que heredó la mina de Cananea, que es una mina que en la revolución tuvo una revuelta y es toda una historia. Y ahí le había llegado como por herencias y por pleitos legales, le había llegado la mina de Cananea. Y el señor no la podía vender, pero lo cañón es que esa mina, por 4 o 5 generaciones que había pasado, no había dado un peso, solo había dado problemas. Era una mina que teóricamente podía dar dinero y no daba dinero, daba problemas, broncas, rollos, sindicatos, o sea, una cosa súper extraña. Cuando constela la mina empieza a dar. Y la respuesta del cuate, empresario, tampoco se vayan a imaginar que un hippie flower ahí de Coyoacán, un señor empresario minero, me dice, ¿cómo carajos pasa esto? Y es que la información que hay en relación a la mina es una información que puede limitar o que puede abrir. La información que hay en relación al cáncer, puede heredarse la información o puede sanarse. La información que tenemos en México, tenemos cargas sistémicas tremendas. Nosotros los mexicanos, todos los mexicanos, cargamos una información detrás, igual que los americanos, igual que los ingleses, igual que los chilenos, vamos cargando esa información. Y cuando te das cuenta de esa información, tienes una puerta abierta a la posibilidad de sanarla. Fíjense qué interesante esta información que estamos aprendiendo. El tema de las maldiciones generacionales. Yo recuerdo, yo he verificado varias maldiciones en mi vida. Algunas las puedo hablar, otras no las puedo hablar todavía. Pero esto hace años lo empecé a trabajar. Y por ejemplo, mi mamá, yo no heredé en algún momento padecer de diabetes. No heredé la tensión, heredé la manía de mi mamá de preocuparse en extremo por las cosas. El tema del rencor, el tema de la rabia, de molestarme por días enteros, todo eso, eso sí lo aprendí, lo heredé. O sea, capté esa personalidad de mi mamá y ahora la ejecuto, o la ejecutaba. Me ha costado muchísimo, pero ya no la ejecuto. No practico, pero absolutamente nada de eso que había aprendido durante años o que había heredado, porque son actitudes que se heredan y esa misma actitud la tenía mi abuela. Y esa misma actitud la tenía mi abuelo. Y hacerse consciente de todo esto es el primer paso, sin culparlos como él dice, porque ellos hicieron lo mejor que podían con la información que tenían. Pero entender de que estás trabajando, que estás en un lío de maldición generacional que ha ido dañando la familia. Por ejemplo, yo muchos años fui
borracho. Mi papá era un borracho. Y ponía las mismas canciones de Vicente Fernández que él ponía. Y llegaba a mi casa con una botella de aguardiente a escuchar canciones y era un muchacho. A repetir lo que aprendí de mi papá. Y a tener las mismas preocupaciones, la misma conducta hacia las mujeres. O sea, todo eso lo heredé. Tuve que trabajar en eso. ¿Eh? Fíjate que mi papá tuvo muchas mujeres y se murió solo. Cuando mi papá murió, fue que yo me hice consciente. Ya venía mi pastor trabajando conmigo en esta información. Y entonces cuando mi papá muere en mi brazo, yo digo, te amo mucho papá, pero yo no me voy a morir como tú. Y ahí fue donde decidí, ¿sabes? Yo no tenía novia, no tenía esposa, pero yo sabía el rumbo que llevaba. Yo dije, no, que va, no me voy a morir como usted, chica. No, señor. Lo amo mucho, pero yo hoy decido abrir mi corazón a Cristo, de a de veras. Y el José Martínez que tú ves hoy, nació el día que mi papá murió. Ese día mi papá murió con él y todo lo que era de él se murió. No quiero nada de eso. Y yo amo a mi papá, reconozco todo su esfuerzo, reconozco que él no escogió nada de eso, no llegó esta información a él, pero a mí sí, a mí sí. Y yo decido cortar con toda esa maldición generacional que a partir de mis generaciones para abajo no van a sufrir de eso, no van a copiar nada de eso. Y aunque están repitiéndose eventos, yo sé que ya el cambio comenzó. Comenzó. Dios comenzó a hacer la obra. Y Él la hace a su manera. A su manera. Nadie le puede decir a Dios cómo lo va a hacer. Ni tú ni yo. No sé si tú quieres entender que eres el escogido de Dios para cortar la maldición generacional en tu familia. Y ojo, no nada más hablo de licor. También puede ser droga, también puede ser que... O sea, yo he visto familias que todos los hijos están solos. O sea, la mamá sola y todos los hijos solos. Nadie tiene pareja. Es raro. ¿Eh? O sea, todo el mundo pobre, todo el mundo arruinado. Hay que tener cuidado. ¿Eh? ¿Cuáles son los patrones que se repiten? Y comenzar a poner eso en manos de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es lo único que puede destrozar toda esa estructura que trae desde siempre. Amén, hermano. Y bueno, yo decidí cambiar mi carácter porque mi papá, o sea, yo presencié muchas discusiones de mi papá con mi mamá y con las otras mujeres. Y era lo que yo estaba repitiendo. Yo entendí clarito que era lo que destrozaba a mi papá para no tener pareja, porque para tener una pareja, hermano, primero tienes que entender la importancia de la pareja y luego tienes que alinearte a tener una pareja. No puede ser que tú vivas en pareja y quieras vivir como soltero. No, no, eso implica, hermano, un trabajo, implica una dedicación, implica cambio. ¿Ves? Y cuando en tu vida pasan cosas, es que estás repitiendo patrones y necesitas detectarlo porque tú dices, oye, pero ¿por qué me pasó todo esto si yo estaba haciendo todo bien? Bueno, tú crees que estabas haciendo todo bien, pero estabas repitiendo unos patrones de conducta que iban a terminar contigo en soledad. ¿Aló? Entonces, para esto sería muy interesante revisar, ¿verdad? Tu familia, no para juzgarlo, sino para que entienda contra qué estás luchando. ¿Ves? ¿Contra qué estás luchando? Porque fíjate en mi caso, mi papá estaba solo, tenía mujeres, pero saltaba de mujer en mujer. Nosotros somos 16 hermanos, nos conocemos 5 o 6 hermanos nada más. Y ese era el camino que yo llevaba. ¿Ves? Borracho en los bares. Ese era el camino que yo llevaba. Pero yo entendí eso y decidí cortar con toda esa maldición. Y todos mis tíos beben y vente, vamos a beber. No, usted está loco. Se murió.
Ese se murió. Yo iba a Barquisimeto, donde está mi familia paterna, y eso eran parrandas, hermano. Pasábamos de una casa a otra, y todos mis tíos cantan y beben. Tremendo, hermano. Cuando tú te das cuenta que es lo que te rodea, ojo, ellos no son malos, son patrones. No es que yo sea ahora más bueno, pero yo decidí romper con todo eso. Por eso esta visión me encanta, porque en esta visión, por eso esta visión no es para todo el mundo. Hay que tener guáramos para estar en esta visión, porque esta visión te mete en el carril. Aló. Todos los antidepresivos vienen en una pastilla, algunos vienen en tu plato. La depresión no solo vive en la mente, vive en tus neuronas, en tu microbiota, en tu dopamina. Tu cerebro necesita nutrientes para fabricar los químicos que regulan el estado de ánimo, y cuando no los recibe, se apaga. Estos son 3 alimentos que pueden ayudarte a recuperar el equilibrio químico y emocional. 1. El huevo, rico en colina y vitamina B12, 2 nutrientes esenciales para producir serotonina, la hormona del bienestar. 2. El salmón o cualquier pescado azul. Sus omega 3 ayudan a reconstruir las membranas neuronales y reducen la inflamación del cerebro, algo clave en muchos casos de depresión. 3. El cacao puro estimula la anandamida, una molécula asociada al placer, la calma y la conexión emocional. No son magia, son neurociencia, son herramientas que el cuerpo necesita para poder hacer su parte. Y sí, comer bien no borra la tristeza, pero le da al cerebro la base biológica para que vuelva a sentir. Y eso también es sanar, porque a veces el primer paso para cuidar la mente es empezar por el cuerpo. Coméntame si también estás sanando desde adentro hacia afuera. En el tema de la salud, fíjate cómo da una vuelta, como un ciclo. Vamos a ver si lo puedo explicar aquí. Estoy cargando la pantalla, fíjate. Tú cuidas aquí tu mente. Como cuidas tu mente y te hiciste consciente, el resultado es que ahora cuidas tu alimentación. Ahora tu alimentación va a cambiar porque tienes autoestima, quieres comer saludable, ya no quieres comer lo que te hace daño. Y ahora le da al cerebro los químicos o le da la materia prima para que se produzcan los químicos que te van a permitir estar saludable. Porque una persona con el cerebro irritado, ¿qué dieta va a poder hacer? ¿Cómo va a llevarse bien con la gente? O sea, es tremendo, nosotros mismos destrozamos nuestra vida. ¿Ves? Y ahora que yo tenga los químicos correctos en mi cerebro, entonces produzco bienestar. Y el bienestar, ahora mi mente es diferente. Fíjate la rueda. ¿Ves? Entonces, todo lo que hagamos para cambiar nuestros pensamientos, finalmente se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Es importante entender esto. O sea, pastor, que yo mismo me enfermé. Exactamente. Tú mismo te enfermaste. Amén. Ahora, dice la palabra en Éxodo 23:25, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? Entrar en adoración, que repito, no es cantar, es obedecer a Dios. Porque una de las cosas que Dios nos pide para ser obispo o líder es ser una persona con dominio propio. El dominio propio es algo extraordinario que un líder debería tener, una persona, líder de casa, pues llamo líder de finanzas en su casa, por ejemplo. Amén, hermano. Quiere decir que este devocional es muy completo porque aprendemos no solamente a alimentar la mente, sino también el cuerpo. Si te dijera que tus dolores no son físicos, sino emocionales, el cuerpo tiene memoria. Cada emoción que reprimes, cada lágrima que contienes, se queda grabada en alguna parte de ti, en tus músculos, en tus órganos, en tu forma de respirar. Cuando el cerebro detecta un dolor emocional y no encuentra forma de soltarlo, activa las mismas rutas neuronales que el dolor físico. Por eso, una tristeza no expresada puede doler en el pecho, una culpa no resuelta, en el estómago, y un miedo constante, en la espalda. Tu sistema nervioso no distingue entre
entre una herida real y una emocional. El cuerpo habla cuando la mente se calla. Te avisa, con insomnio, con tensión, con fatiga que no se va. Y si lo ignoras, te enferma, no para castigarte, sino para obligarte a escuchar. Y muchas veces, ese dolor sin causa que los exámenes no explican, es tu historia emocional pidiendo ser vista. Tu cuerpo no te traiciona, te protege, a su manera, porque no todo dolor necesita medicina. Algunos solo necesitan verdad. Eso, amado, es que acabamos de salir del retiro y yo no me canso de agradecer a Dios por lo que vivimos en el retiro y por lo que vamos a vivir en el próximo retiro. No tanto en el propio retiro, sino en la preparación que vamos a tener para ese retiro, porque no sé si se dan cuenta, pero hoy o ayer comenzamos a trabajar para el próximo retiro. O sea, es que no se trata de la iglesia, se trata de nuestra vida. ¿Qué hace una iglesia con poco gente destrozada? Nada, nada. Por eso nos estamos llamados a bendecir nuestra propia vida, porque si no, no podemos bendecir a otros. ¿Ves? Entonces fíjate este video cómo nos enseña el tema de las emociones, cómo afecta a nuestra salud, cómo afecta a nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo reacciona, qué es lo que realmente significa un dolor, qué es lo que realmente significa un problema estomacal. O sea, es nuestro cuerpo protegiéndonos. Si nosotros entendemos esto, yo creo que aquí la gente no se va a enfermar. ¿Ves? Por eso trabajamos tanto en cambiar la mente, porque una vez que tú cambias tu mente, todo tu alrededor cambia. Amén, hermano. Cuando alguien bosteza cerca de ti, tu cuerpo lo copia sin permiso. Casualidad. No, el bostezo contagioso es uno de los rituales más extraños del cerebro humano. No lo haces por cansancio, lo haces porque tu mente está programada para imitar lo que ve. Es un reflejo silencioso, una orden escondida en tus neuronas espejo. Pero lo más inquietante es esto: cuanto más cercana es la persona, más rápido tu cuerpo obedece. Es como si tu cerebro dijera: si ellos respiran más profundo, hazlo tú también, porque lo necesitas para sobrevivir junto a ellos. Una sincronía primitiva, diseñada para recordarte que no eres un individuo aislado, sino parte de una mente colectiva. Dime la verdad, ¿ya bostezaste al escuchar esto? Cuando Eso no me cansaré de dar gloria a Dios por la visión de mi van, porque es que te contagias. Te contagias. Uno se contagia de todo. Si tú ves a alguien bostezando, enseguida bosteza. Si tú oyes a alguien hablando maracucho, enseguida quiere hablar maracucho. Me da mucha risa los que se van para Colombia enseguida. Es tremendo cómo nos contagiamos. Ya va, pastor. Tú me estás diciendo que las enfermedades se contagian y la salud también. Aló. Pastor, tú me estás diciendo que la ruina se contagia Amén. y la riqueza también. Amén. Se contagian. Tienes que tener cuidado con quién te rodeas. Mucho cuidado con quién te rodeas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, llegamos al final del devocional. Quiero escucharlo a todos. Bueno, el que quiera, pues no es obligado. Cada quien con su vida. Pastor, aprendí lo que estoy sintiendo es lo que va a suceder. Tengo que cambiar, porque hay cosas que uno piensa o siente, entonces después se materializa. Porque si soy semejante a Dios, no debería haber límites en mis pensamientos. Me gustó esto de que debemos que cuidar lo que dejo entrar en mi mente y lo que dejamos meter en la boca también, porque tenemos que cuidar mente y cuerpo. Me llamó mucho la atención de cómo romper las maldiciones de carga genética, que debemos hacernos conscientes y entender que todo conflicto es una información. Y esa información lo puedo tomar de dos formas. Uno, a que me ayude a sanar o quedarme así limitada. Y que mi cuerpo habla de lo que no he resuelto. Amén. Fíjate, si este detalle lo aprende y lo aplica, se acabó. Mi esposa se enfermaba, ¿sabes que se enfermó por un año? Estaba sana, ella tuvo recaídas. Mencionar las caídas con ciertas circunstancias. Eso pasó hace 2 meses en este devocional. Ella se afectó mucho y logramos dar con la raíz, porque es muy importante dar con la raíz. Este devocional no es casualidad, vas a dar con tus raíces.
Y comenzamos a trabajar en eso. Bueno, ahí está mi esposa, más levantada que nunca. Es tremendo porque ella comenzó a hacerse consciente de lo que estaba afectando su cerebro neuronal. Y es muy importante que tú detectes qué es lo que te afecta. ¿Ves? ¿Alguien más? Bueno, pastor, Am- me gustaría hablar sobre el versículo que usted dijo que era adora al Señor. Tú Dios, Él bendecirá tu pan, tu agua y apartará de ti toda enfermedad, ¿verdad? Hay muchas veces que estamos en problemas, entramos en un proceso económico, financiero, proceso con la familia y lo primero que hacemos es abandonar la obra de Dios, ¿verdad? Abandonar nuestra relación con Dios. Entonces, esos procesos puede ser para enseñarnos muchas cosas, pero una de las primeras cosas que diría que son para enseñarnos es acercarnos más a Dios y nunca abandonar la obra que Él está haciendo con nosotros, ¿verdad? Y que nosotros estamos haciendo con otras personas. Entonces, lo último que deberíamos abandonar, no, lo único que nunca deberíamos abandonar ni recortar de nuestra vida es la obra de Dios y nuestra relación con Dios. Amén. Gloria a Dios por tu vida. Si lo entendiste, se acabó. Así mismo es. A muchas personas, Dios es el hilo más delgado en su vida. Es lo primero que paga los platos rotos. Muy bien. ¿Alguien más? Buenos días, mi pastor. Aquí Buenos días. indagando más de lo que está diciendo la compañera, la hermanita aquí. Lo, la adoración es un tema de obediencia. Yo pensé que adorar era cantar, no. Hoy aprendí que la adoración es obedecer a Dios, es seguir tu palabra, es seguir lo que Él nos está informando y no está de chichón en todas las cosas, pues. Es tener esa adoración, es tener esa obediencia. Amén. Así es. En algún momento yo pensé que la adoración era un tema de cantar también. Pero luego, en el tiempo, cuando tú revisas la palabra de Dios, te das cuenta que es nada más alejado de la verdad. Amén. Gloria a Pastor, Dios. una pregunta. ¿Cómo Cuéntame. sé yo que cuando mi cuerpo habla, calla cuando mi mente habla? Bueno, esto más que todo son como unos sensores. O sea, el cuerpo está hablando de lo que yo estoy percibiendo en mi mente. Eso es lo que realmente quiere decir eso. O sea, que cuando un cuerpo se enferma, está hablando de lo estresado que estás. El cuerpo sencillamente es como el tablero del carro, pues. Cuando la aguja del aceite se mueve, entonces hay un problema no en el tablero, ¿verdad? No es en el tablero que está el problema, sino en el motor que no está subiendo el aceite, ¿verdad? Hay vehículos inclusive que tienen sensores para los cauchos y cuando eso se prende, no hay un problema en el tablero. ¿Dónde está el problema? Caucho, caucho. En el caucho. Entonces, en nuestra vida funciona igual. Lo que yo estoy reflejando en mi cuerpo es un problema que hay en mi mente. Entonces debo seguir trabajando mis pensamientos, ordenar mis pensamientos. Porque hay mentalidades inclusive de fracaso. Oye, esto me va a salir mal porque a mí todo me sale mal. Y finalmente, aunque haya comenzado bien, termina mal. Amén, hermano. Vemos que de verdad los patrones de conducta que tienen nuestros antepasados se repiten. Y si nosotros no miramos y digamos y renunciamos a eso, no podremos avanzar. Mi familia se ha caracterizado porque siempre hemos trabajado, hemos eh, sido emprendedores, pero nos ha perseguido el fracaso. O sea, el negocio va bien y de repente ¡fum! Se esfumó. Y entonces vengo identificando eso. O sea, que hay ese patrón ya de mucho tiempo atrás.
en, en mi familia, que no preveemos las circunstancias, o sea, no sé cómo decirte, bueno, pero sí lo identifiqué. Entonces, que tengo que mirar a ver cómo revierto eso. Y muy bien que lo hagas, porque yo nunca he visto una persona tan echada para adelante como tú, tan restiada, pero finalmente te sale mal. Por cierto, ¿cómo van las sopas? Pastor, dejamos de hacerlo. Yo sabía. Amén, pastor. Y fíjate que siempre le echas culpa a todo, No, pero ya, no, ya lo ya entendiste. sí. Entonces ahora que detectaste de dónde viene, ahí Ajá. sanamos, ahí corregimos, y entonces ahora tus negocios van a ser diferentes. Porque no es que no preveas las realidades, mira lo que son cambiar los términos. No es que no prevea las realidades, es que tu patrón fabrica realidades que van en contra de tu negocio. Y muchos de los que están aquí hacen lo mismo. O sea, tú fabricas realidades que van en contra de tu matrimonio, fabricas realidades que van en contra de tu finanzas. Tú mismo creas todo eso, nada de eso está pasando realmente. Acuérdate que el cerebro no distingue entre pasado, presente y futuro. Tú lo sientes y es como que estuviera pasando. Ojalá aprendiera a sentir todo lo que siente una persona de éxito en la salud, en el matrimonio, y comience a decirle a tu cerebro, este es mi verdadero estado. Y ahora ese estado va a gobernar tu vida y todo lo que va a aparecer es relacionado a ese estado. Por eso la Biblia dice, como un hombre piensa, así es su vida. Muy bien. ¿Alguien más? El tema que desde aquí tomar conciencia, darte cuenta, y dice que toda maldición viene para mejorar. Eso, eso proviene de la palabra. O sea, no viene sin causa, pero nosotros tenemos la decisión de poder cambiarlo. Y ahí lo explicaba en el video, pero a uno le cuesta canalizar eso y hacerlo. Porque tenemos una puerta con una posición para mejorarlo. También la parte que dice que yo lo entendí así, si no es así, por favor corrijan, que no es reprimir las emociones, sino canalizarlas y no exagerarlas, porque ambas nos enferman. ¿Es así? Correcto. Amén. Amén. Yo iría más allá. O sea, yo tengo que aprender a manejar las emociones. Pastor, ¿es posible estar muy molesto y sonreír? Sí, es posible. Es como darte un martillo en el dedo, darte con un martillo en el dedo y sonreír y decir todo está bien. Increíble, qué bonito es este dolor. No, usted está loco, muy loco. Pero esa loquera me hace feliz. Sigue tú en tu realidad. Entonces, es aprender, porque al final todo lo que pasa afuera son señales, ¿verdad? Que tu mente capta. Y tú decides, lo veíamos en estos días en un video de receptores, los receptores de las neuronas, de los movimientos neuronales. Entonces finalmente tú decides cómo te sientes. Y si tú decides cómo te sientes, entonces ya la hiciste. Pastor, ¿es posible que estén pasando cosas terribles afuera y sentirse bien adentro? Es posible. Todo depende como tú quieras percibir lo que está pasando afuera. ¿Ves? Por eso en todos estos días que he estado pasando situaciones, ha sido clave para mí separar las cosas, no juntarlas. No las puedo juntar. ¿Aló? Y como lo dice el video de ayer, vivir en el agradecimiento. ¿Alguien más? Porque ya nos pasamos la hora. Amén. Voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Con tantas cosas tanta información, mi cerebro está, que hasta me duele la cabeza. En la cuestión, en la liberación allá en la iglesia, cuando hubo liberación, yo digo que algo tuvo que haber quedado porque todavía me quedó algo por aquí, ¿verdad? Entonces tiene que ser que cuando había la liberación hubo un encuentro en mis emociones, ¿verdad?
Entonces como que no terminé de liberar. Y de hecho todavía anoche me volvió a dar fiebre, pero yo digo, bueno, yo no tengo fiebre porque de qué tengo fiebre. Claro, hay un lado dentro de mí que, me ocasionó, me está ocasionando, ¿verdad? Puede ser una raíz, no voy a decir de amargura, pero algún rencor, algo que bueno, tengo que canalizar eso, ¿verdad? Y hoy me quedó tan claro porque estuve enferma 8 años con un dolor crónico que tomaba hasta 100 pastillas y todavía ese dolor estaba allí. Y entendí luego por qué se resuelven muchas cosas cuando me separo, ¿me entiendes? Porque mis eventos empezaron a cambiar y mi alimentación también. ¿Ve? Claro, Dios también me mostró eso, que era parte de lo que comía. Comíamos demasiado con comida contaminada. Y de hecho anoche yo he dejado de beber fresco porque yo dije, en esta casa no se bebe el refresco. Queremos estar sanos, aquí no hay fresco. Y de paso es una pérdida de dinero. El fresco ahorita cuesta 230 bolívares. Y anoche, bueno, en casa de mi prima me da y cuando me dio ese fresco, mire, eso me quemó el estómago, como usted no tiene idea. O sea, ya gracias a Dios le agradezco porque ya mi cuerpo, como mi mente lo ha rechazado, mi cuerpo rechazó ese poquito de fresco. Sentí que me quemaba así todo el estómago. Y yo le di a mi prima, viste, es que no puedo ya esto en mi mente ya no cabe, yo no puedo beber fresco ya ahora. Y eso es tremendo. Bueno, me voy a quedar hasta aquí porque es tarde y hay muchas cosas muchas informaciones que recibí hoy. Bueno, agradezco y bendigo este devocional. Bendigo su vida, bendigo su hogar, su esposa y bendigo a todo el que está recibiendo esta enseñanza diaria. Amén. Recibimos esa hermosa bendición y seguimos para adelante. A medida que alimentamos nuestra mente, todo va cambiando, incluyendo nuestro cuerpo. Todo va cambiando, incluyendo nuestra familia. Todo va cambiando, incluyendo nuestro matrimonio. El requisito es tener un corazón dispuesto. Que la información vaya directo al corazón, ¿verdad? Y cumpla su función. Llenarnos y ejecutar, poner en práctica. Bueno, hermano, los bendigo. Amén. Que tengan un día extraordinario, lleno de muchas bendiciones. Yo me despido del devocional en agradecimiento a Dios por todas sus maravillas, a su manera, porque no puedo ponerle condiciones a Dios de qué manera quiero que haga las cosas, sino que Él decide cómo se hace. Mi labor es estar ahí en adoración, que no es cantar, que es obedecer, y Él hace lo demás. Te bendigo.